Los océanos del mundo, vastos, implacables, y envueltos en secretos que la humanidad apenas ha comenzado a desvelar. Durante siglos, han sido testigos de las mayores hazañas y de los más oscuros misterios. Marineros y exploradores se han aventurado en sus aguas indómitas, regresando con leyendas de lo insólito y lo inexplicable. De todas las historias, las más escalofriantes son las de los buques fantasma, embarcaciones encontradas a la deriva, con sus tripulaciones desaparecidas o petrificadas en el tiempo, como estatuas de sal. Algunos, como el legendario holandés errante, existen solo en el reino de los mitos, condenados a surcar los mares por toda la eternidad. Pero otros, son dolorosamente reales. A lo largo de la historia, se han descubierto barcos flotando sin rumbo fijo, con sus tripulaciones esfumadas en el aire, o lo que es peor, encontradas sin vida en circunstancias que desafían toda lógica. Uno de los casos más notorios es el del Mary Celeste, un bergantín hallado abandonado en el Atlántico en 1872, sin rastro de lucha, sin una sola pista, y sin una explicación definitiva hasta el día de hoy. Pero hay historias de barcos fantasma que van más allá del simple misterio, relatos tan espeluznantes que se adhieren a la mente de los marineros como una pesadilla que no termina, y ninguna es tan aterradora como la del Octavius, el buque que se convirtió en una tumba de hielo, perdido en los confines del tiempo. Si las grandes historias de la exploración y la supervivencia te fascinan, no olvides darle al botón de suscribirse. Solo así te aseguras de no perderte las próximas travesías al límite de lo conocido. La historia comienza en el año 1761, un momento de optimismo y ambición para el comercio marítimo. En el vibrante puerto de Londres, un navío mercante, robusto y orgulloso, el Octavius, se preparaba para un viaje épico. Su destino, las lejanas tierras de China, una odisea a través de océanos desconocidos y latitudes inmensas. A bordo, no solo viajaba una tripulación experimentada y curtida por el salitre, sino también un capitán resuelto, acompañado por su esposa y su pequeño hijo. Para ellos, era más que un simple viaje comercial, era el inicio de una aventura que prometía fortuna y gloria. La cubierta resonaba con los pasos firmes de la tripulación, las cuerdas de las velas chirriaban bajo la tensión y el aire olía a alquitrán, sal y a las especias que pronto llevarían consigo. La travesía hacia el este transcurrió sin mayores incidentes, una demostración de la pericia del capitán y de la fortaleza del navío. Tras más de un año en alta mar, el Octavius arribó a salvo a su destino, sus bodegas vaciadas de la carga británica y repletas con los tesoros de Oriente, seda, porcelana y especias exóticas. Era el momento de preparar el largo viaje de vuelta a casa. Todo parecía marchar según lo previsto, hasta que el capitán, cegado por la ambición y el deseo de hacer historia, tomó una decisión que sellaría el destino de su barco y de todos los que lo habitaban. En lugar de deshacer el largo camino recorrido alrededor del Cabo de Buena Esperanza, el capitán del Octavius contempló un plan audaz. Los reportes del clima eran inusualmente benignos para la temporada, y ante él se presentaba una oportunidad única, intentar algo que ninguna otra nave había logrado. Navegar por el legendario Paso del Noroeste. Esta ruta traicionera, un laberinto de hielo que serpentea por las aguas árticas del norte de Canadá, prometía un atajo entre el Pacífico y el Atlántico. Si lo conseguían, la gloria sería suya. Su nombre quedaría inmortalizado en los anales de la historia marítima, su fortuna asegurada. El riesgo era inmenso, pero la recompensa era aún mayor. Con vientos favorables y cielos despejados, el capitán decidió que valía la pena intentarlo. El viaje comenzó con una esperanza deslumbrante. El Octavius viró hacia el norte, dejando atrás las cálidas aguas del Pacífico para adentrarse en el territorio de lo desconocido. El aire se volvió más nítido, la brisa más fresca. Al principio, el paso parecía ser una puerta de entrada a la inmortalidad. La tripulación, embargada por el entusiasmo, se sentía a punto de hacer historia. Las aguas eran inquietantemente tranquilas, un espejismo de seguridad que pronto se desvanecería. El Ártico, sin embargo, no perdona a los ambiciosos. A medida que se adentraban en el laberinto helado, la temperatura se desplomó drásticamente. Las aguas abiertas empezaron a estrecharse, con bloques de hielo dentados y monolíticos que se aproximaban desde todas las direcciones, como un ejército silencioso. Los vientos, que antes los habían impulsado, se volvieron cuchillas heladas que cortaban la piel y aullaban a través de las jarcias, desgarrando las velas. Y entonces, la trampa se cerró. A menudo nos preguntamos qué nos impulsa a ir más allá de nuestros límites. ¿Es la ambición? ¿La necesidad de gloria? Es esta misma curiosidad la que nos ha llevado a explorar los rincones más remotos del planeta y a contarlas en este canal. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle un me gusta para que podamos seguir explorando juntos. De repente, sin previo aviso,
un frío repentino e implacable se apoderó de la región. El hielo se cerró sobre el Octavius con la fuerza de un puño de acero. El barco quedó inmovilizado, un prisionero indefenso en un mar de blanco. La tripulación luchó frenéticamente para liberarlo, golpeando el hielo con picos, tratando de romper la superficie. Pero era una batalla perdida. Capa tras capa de hielo se acumuló alrededor del casco, la madera gimió bajo la presión insoportable. En cuestión de días, el barco estaba completamente atrapado, un juguete a merced de los caprichos del Ártico. Las semanas se convirtieron en meses. La luz interminable del verano ártico se desvaneció, dando paso a la larga y oscura noche invernal, una penumbra perpetua que parecía no tener fin. Los suministros se agotaron, y el frío se filtró hasta los huesos mismos de la tripulación. El sueño era casi imposible, la vigilia una tortura constante. Los hombres, que una vez habían estado llenos de esperanza, ahora se movían con la lentitud de los fantasmas. Su aliento se convertía en vapor en el aire helado, una señal de vida que pronto se extinguiría. Uno por uno, empezaron a sucumbir. A la inanición. Al frío. A la pura desesperación. Algunos, quizás, perecieron en sus literas, envueltos en mantas raídas que no podían hacer nada contra la mordida helada. Otros, tal vez, se aferraron a la esperanza hasta el final, soñando con el momento en que el hielo se rompería, que el viento volvería a soplar, que de alguna manera escaparían de su tumba congelada. Pero el Ártico no tiene piedad. Y así, el Octavius a la deriva se convirtió en un buque fantasma. Sin manos vivas que lo dirigieran, el barco se dejó llevar por las corrientes. Durante años, permaneció atrapado en un mundo de blanco infinito, un cementerio silencioso bajo las auroras boreales, con su carga de muertos congelados como testigos silenciosos de su destino. Entonces, en 1775, 13 años después de la última vez que el Octavius fue visto, el destino intervino. Era un 11 de octubre, y en las vastas y gélidas aguas al oeste de Groenlandia, el ballenero Herald se aventuraba a la caza de una última presa antes de que el hielo del Ártico hiciera imposible seguir navegando. El día estaba envuelto en una espesa neblina, los cielos eran de un gris plomizo y las olas frías se estrellaban contra la cubierta. El capitán del Herald, impaciente por conseguir una captura exitosa antes de virar al sur, se mantenía concentrado en la caza. De pronto, un grito desde el puesto de vigía rompió la monotonía del día. No era una ballena. Una nave emergió de la niebla, un espectro que flotaba sin rumbo desde el norte. Al principio, el capitán del Herald pensó que se trataba de otro ballenero perdido, pero a medida que se acercaban, una inquietud profunda se apoderó de la tripulación. Algo no estaba bien. La goleta de 3 mástiles estaba en un estado lamentable. Sus velas, hechas jirones, colgaban de los mástiles como banderas de derrota, y el aparejo estaba desgarrado, crujiendo con el viento como telarañas viejas. El casco, aunque en gran parte intacto, tenía las cicatrices de innumerables tormentas. El hielo cubría la cubierta como una capa de vidrio. No había movimiento, no había tripulación, no había ningún signo de vida. El primer oficial del Herald lanzó un grito al aire, su voz ahogada por el silencio. Habló en inglés, luego en francés, en holandés, en alemán, en español, pero no hubo respuesta. El único sonido era el gemido inquietante de la madera. A medida que el Herald se acercaba, el nombre en la popa se hizo visible: Octavius. La mente del capitán se puso a toda marcha. Un buque mercante a la deriva y sin tripulación significaba un misterio, y potencialmente, una fortuna. Se organizó rápidamente una operación de salvamento. 5 hombres, incluido el primer oficial, bajaron una lancha y se dirigieron al barco abandonado, sus alientos formando nubes de vapor en el aire gélido. Cuando subieron a bordo, el silencio del barco era asfixiante. La cubierta estaba resbaladiza por el hielo y cada paso resonaba de forma siniestra. Ninguna tripulación los saludó. El barco era un cascarón vacío. El primer oficial comenzó la búsqueda, pero la cubierta estaba desierta. Fue debajo, en los pasillos tenues y congelados, donde el verdadero horror los esperaba. El primer cuerpo fue encontrado cerca de la escotilla. Un marinero congelado, con el rostro retorcido en una expresión de agonía silenciosa. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían mirar directamente a los intrusos. Luego, encontraron más. Las cubiertas inferiores estaban llenas de muertos. Hombres que habían perecido donde estaban sentados, algunos todavía agarrando herramientas, otros envueltos en mantas deshilachadas. Las hamacas estaban hundidas bajo el peso de los cadáveres congelados, atrapados en un sueño eterno e ininterrumpido. Pero el peor de los descubrimientos estaba por venir.
El primer oficial dudó ante la puerta de los camarotes del capitán, su respiración superficial y entrecortada. Lentamente, la abrió. Dentro, el capitán del Octavius estaba sentado en su escritorio, sus manos sin vida todavía agarrando una pluma. Sus ojos vacíos miraban al abismo, como si la muerte lo hubiera atrapado en mitad de una frase. A su lado, envueltos en mantas, yacían los cuerpos de una mujer y un niño, su esposa y su hijo, congelados juntos en sus momentos finales. Cerca de ellos, un tripulante estaba sentado con un yesquero en sus manos rígidas, como si hubiera intentado, en vano, encender un fuego para darles calor. El cuarto estaba intacto, como si el tiempo mismo se hubiera congelado junto con los cuerpos. Los hombres del Herald no pudieron soportar más. El barco se sentía maldito, como si la muerte aún flotara en el aire helado. Antes de huir, el oficial logró arrancar un libro de registro de las manos heladas del capitán. Se desmoronó por los bordes, medio congelado, y la tinta se corrió. Solo la primera y la última página permanecían legibles. Los hombres se apresuraron a regresar a su bote, remando frenéticamente, como si algo invisible los estuviera persiguiendo. Ninguno quiso hablar de lo que habían encontrado. Algunos susurraban que debían hundir el barco, enviarlo a las profundidades donde pertenecía, pero el miedo les impidió abordarlo de nuevo. El capitán del Herald, conmocionado por el relato, ordenó que dejaran el barco fantasma a merced del mar. Lo observaron en silencio mientras el Octavius desaparecía en la niebla, para no ser visto nunca más. Esa noche, las páginas restantes del libro de bitácora fueron estudiadas con cuidado. Revelaron que el barco había zarpado de Londres en 1761, 13 años antes. Después de entregar su carga en China, el capitán había tomado la fatídica decisión de regresar a Inglaterra a través del Paso del Noroeste. Las entradas describían el viaje hacia el norte, el optimismo inicial de la tripulación a medida que se adentraban en el Ártico. Pero a medida que pasaban los días, el tono se oscurecía. El hielo se cerró sobre ellos, atrapando el barco. La última entrada, fechada el 11 de noviembre de 1762, marcaba su posición, 75° norte, 160° oeste. Un lugar muy lejos de la civilización, en las profundidades del océano Ártico, cerca de lo que hoy es Point Barrow, Alaska. Habían permanecido congelados en el Ártico durante más de una década, a la deriva con corrientes invisibles, atrapados en un limbo helado. El Octavius se había convertido, hacía mucho tiempo, en un mausoleo flotante, con sus tripulantes muertos. Y luego, como si hubiera sido guiado por alguna fuerza espectral, finalmente había emergido de su purgatorio congelado, solo para ser abandonado una vez más. Nadie sabe qué fue del Octavius después de ese día. Algunos dicen que todavía navega a la deriva, un buque fantasma perdido en el tiempo, apareciendo solo ante aquellos condenados a un destino similar. El Ártico no devuelve a sus muertos. A medida que el Herald navegaba hacia el sur, alejándose del espectral navío, los hombres que habían pisado a bordo del Octavius luchaban por sacudirse una sensación de pavor. Aunque el ballenero regresaba a aguas más amigables, ninguno de ellos podía olvidar la visión de esa tripulación congelada, atrapada en una quietud espeluznante, como si la propia muerte los hubiera tomado por sorpresa. El libro de bitácora, la única pista tangible del viaje condenado del Octavius, fue estudiado a fondo. Las pocas entradas restantes que pudieron salvarse insinuaban sus últimos días, descripciones de comida que se agotaba, de un frío implacable y de intentos desesperados por liberar el barco del hielo. Pero no había mención de motín, ni rastro de pánico, ni gritos desesperados. Solo un descenso lento y silencioso hacia un olvido helado. La forma en que la tripulación pereció sigue siendo uno de los aspectos más escalofriantes de la historia. A diferencia de aquellos perdidos en naufragios, cuyos momentos finales son consumidos por el caos y las olas, los hombres del Octavius sucumbieron a algo mucho más cruel, la hipotermia. En el Ártico, sin embargo, la muerte no es el final. El frío extremo habría conservado sus cuerpos casi a la perfección. Sin carroñeros que los perturbaran y con el aire helado evitando la descomposición, el Octavius se convirtió en un ataúd flotante, su tripulación petrificada en el tiempo. Durante 13 años, sus rostros permanecieron congelados en sus expresiones finales. Algunos con determinación, otros con miedo, y algunos simplemente pareciendo dormir. Después de que el Herald viera y abandonara el Octavius en 1775, el barco nunca volvió a ser visto. Si el barco continuó a la deriva hacia el sur, es posible que finalmente sucumbiera a las fuerzas de la naturaleza. Su casco de madera, debilitado por el tiempo, pudo haber sido tragado por el mar. O quizás quedó atrapado en el hielo una vez más, sellado en una tumba congelada, esperando ser descubierto siglos después.
¿Podrían los restos del Octavius existir todavía hoy? Exploradores árticos y arqueólogos marinos nunca han descubierto sus restos. Pero en una región donde el hielo se mueve de forma impredecible y los secretos yacen enterrados bajo capas de permafrost, todo es posible. Realidad o leyenda, el Octavius sigue siendo una de las historias marítimas más inquietantes jamás contadas. Un buque fantasma perdido en el hielo y el tiempo, una advertencia de cómo la naturaleza puede tragarse incluso a los más valientes sin dejar rastro. El paso del noroeste no fue navegado con éxito hasta principios del siglo XX. Sin embargo, este navío malogrado pudo haberlo hecho más de un siglo antes, solo para pagar el precio más alto. Pero la parte más escalofriante de la historia es que el Octavius fue encontrado 13 años después de desaparecer, lo que significa que durante más de una década estuvo navegando en silencio a través del Ártico, tripulado solo por los muertos. Y tal vez, solo tal vez, todavía lo esté. Si has llegado hasta aquí, te damos las gracias por acompañarnos en esta aventura. No olvides suscribirte, darle un me gusta a este vídeo y contarnos en los comentarios qué otra historia de misterio te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo vídeo.